Hola amigos y amigas del Club Pasión Habanos y apasionados y apasionadas a los buenos humos, a esta cata maridaje donde hoy los protagonistas que vamos a tener son las cervezas sin gluten Brasserie 28 y lo vamos a armonizar con un Quai d'Orsay número 54. Vamos a ver qué sensaciones nos van a dejar en boca. Pero para hablarnos de la cerveza contamos con la presencia hoy de Javier Martínez, que es beer sommelier y brand ambasador de Brasserie 28, entre otras cervezas que luego nos contará él un poquito más adelante, para introducirnos dentro del mundo de las cervezas artesanales. Y una cosa que a mí me llama la atención es que sean sin gluten. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Antes de nada agradecerte la invitación, a ti como siempre y a Pasión Habanos, que siempre es ya no solo un placer, sino un orgullo compartir tabaco contigo, como sabes, y si es entre buena cerveza, mucho mejor, ¿no? Encantados estamos. Así que un placer estar aquí. Pues como bien has dicho, soy beer sommelier y brand ambasador de Brasserie 28. Brasserie 28 es una cervecera belga, nacida en 1842, es una cervecera con tradición. Y bueno, para contar un poco la historia resumida para no alargarnos mucho, como digo, nació en 1842, pero a lo largo del tiempo, por diversas circunstancias, pues dejó de elaborar cerveza y desapareció, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero antes de desaparecer del mercado, dejó una impronta importante en Bélgica. Fue una de las cervezas en aquella época, a mediados del siglo XIX, que apostó por la calidad. De hecho, todavía en algunos carteles de Bruselas se puede ver algún cartel de la Perla 28. Antiguo, de antiguo, aquellos antiguos. Sí, del siglo XIX. Entonces, siglo XIX incluso, y el XX, claro, lógicamente. Si vais por allí, ya digo, en la estación de Mide, por ejemplo, hay un cartelón bien grande en un edificio que pone La Perla 28 by Caulier. By Caulier porque Caulier es esta cervecera inicial, ¿no? 28 luego quedó como marca, pero la cervecera original, por decirlo de alguna manera, se llamaba Caulier, ¿no? Entonces, Caulier 28 derivó al final en solo 28 o en Brasserie 28, bueno, pues temas de marketing, publicidad, etcétera, ¿no? Y digo que se quedó como con una impronta importante de calidad allí porque se dice que en aquella época el gobierno belga imponía un impuesto a aquellas cerveceras que utilizaran más de 28 gramos de malta por litro de cerveza, pues se los grababa con un impuesto especial, ¿no? Entonces la mayoría de las cerveceras bajaron la cantidad de malta, por tanto mejoraba un poco la calidad y evitaban pagar el impuesto, ¿no? Entonces Caulier decidió mantener mínimo ese gramaje de malta por litro de cerveza y de ahí el nombre de 28, ¿no? Se ha quedado como una eslogan o una característica de calidad, ¿no? Entonces por eso se ha elegido... Sí, nosotros seguimos manteniendo la calidad originaria. Eso es. Las cervezas de aquella época no tienen nada que ver con las de ahora, sobre todo porque en 2008 es cuando se recupera la marca y con la idea de hacer una cerveza bajas en carbohidratos. Es decir, pese a ser una cerveza belga, que eso también llama mucho la atención, las cervezas belgas por tradición añaden mucho azúcar a la cerveza para que haya una segunda fermentación y posteriormente la carbonatación y alcohol. En el caso de 28 lo que se hace es no añadir azúcares, es decir, todos los azúcares que son necesarios para la fermentación vienen de la propia malta. Son naturales. Son naturales, no hay azúcares añadidos. Y también otra característica es prácticamente no hay azúcares residuales. Por eso decimos está comprobado que las cervezas de 28 tienen entre un 30 y un 40% menos calorías que otras cervezas. Por este motivo que te digo, claro. Mucha gente nos pregunta, oye, pero ¿cuál es el secreto, ¿no? ¿Cómo conseguís esto, ¿no? Porque mucha gente también
piensa que al ser una cerveza baja en calorías va a ser una cerveza a falta de aroma o falta de sabor, y por supuesto que no es así, ¿no? En el caso de hoy, además, añadimos que son cervezas sin gluten. Es otro mito más, otro cliché que tenemos, es que las cervezas sin gluten solo son para celíacos, o solo deberían tomarla los celíacos, pero nada más lejos de la realidad. A día de hoy, la calidad de las cervezas sin gluten o de los alimentos sin gluten en general ha aumentado mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, creo que las cervezas que presentamos hoy son sin gluten, o sabemos que son sin gluten porque lo decimos, porque si no dijéramos nada... Ni te enteras. Ni te enteras, no Pero, apreciaríamos nada. A nivel de una cerveza con gluten y otra sin gluten, a nivel de sabor, como tú bien estás diciendo, de aromas, no hay ninguna diferencia, simplemente que es apta para que los celíacos puedan disfrutar de una cerveza tranquilamente sin ningún problema. Un dato importante es que para que un alimento se considere sin gluten o apto para celíacos, tiene que tener menos de 20 partes por millón de gluten, ¿vale? Entonces, todo esto lleva unos controles sanitarios estrictos, muy ¿no? estrictos, porque, bueno, pues una cosa es que seas intolerante y que te puedas sentar mal, y otra es que puedas tener un problema por ser alérgico al gluten, ¿no? Que es el caso de los celíacos. Pero vamos, yo que no soy celíaco, la puedo tomar perfectamente, o sea, y está muy rica. Efectivamente, nos tenemos que quitar esa idea de que una cerveza sin gluten solo exclusivamente para celíacos. celíacos. Eso es. Y de hecho lo vamos a comprobar hoy. Nos has traído dos, la Blondie y la Triple. Háblanos un poquito de ellas. Sí, son, además, en el caso de 28, la mayoría de las... Bueno, contamos alrededor de unas 30 referencias diferentes. Yo he querido traer hoy precisamente la línea sin gluten por este motivo que te decía, para que el consumidor sepa desmitificar un poco el concepto de alimento o cerveza sin gluten, ¿no? Pero además también porque son dos cervezas que solemos llamar rubias, ¿no? Que a mí es un término que en cerveza no me gusta, ya podríamos hablar en otro momento de esto, pero bueno, son las clásicas cervezas claras, de color claro, y que a veces con habanos pues pensamos que no pueden funcionar bien, ¿no? Entonces también las he seleccionado hoy para precisamente esto, ¿no? Desmitificar también y ver cómo un habano puede ya no solo maridar bien con una cerveza, que nos iríamos casi siempre a cervezas negras o oscuras y alcohólicas, sino que podemos maridar un habano con una cerveza baja en calorías, sin gluten y clara. Perfecto. Y en el caso de la Blonde, de una graduación, hombre, hablamos de 6,8 grados, no es una graduación baja, pero tampoco es muy alta, ¿no? Pelín más, suelen estar en 5, más 5 y medio, ¿no? Por ahí. Es una cerveza más que ya veremos que se ve muy bien, fresquita y, bueno, pues muy amable, ¿no? Y la Triple, sí vamos un poquito más a una graduación alcohólica más alta, son 9 grados, ahí sí empezamos a notar cierta licorosidad y esa presencia alcohólica, sin llegar a molestar, que esto es muy importante también siempre en el tema de cervezas o de destilados o de vinos, el que el alcohol esté presente pero que no sea muy agresivo, ¿no? ¿Qué más decirte? ¿Probamos la Blondie? ¿Probamos ya la Blondie? Sí, vamos a probarla. Sí. Vamos a ella. Oye, veo que has traído los vasos, pero están húmedos, tienen gotitas de agua. Y, ¿no te ha dado tiempo a secarlos o qué pasa? Bueno, pues tiene una explicación, y es que también quería aprovechar un poco el hecho de que estamos acostumbrados, sobre todo en nuestro país, en congelar las jarras o la vajilla para tomar cerveza. Correcto. Es muy habitual, sí, ¿no? En muchos sitios, sobre todo en verano. Incluso la gente en casa suele meter sus vasos o su vajilla para tomar cerveza en el congelador para que esté más fría. Esto tiene un problema, y es que tú en casa o en los bares incluso no tienes congeladores especiales para los vasos. Normalmente lo compartes con el pescado congelado, con la carne, con la verdura, con lo que sea, ¿no? Entonces, quieras que no, el vaso va a absorber esos matices matices malos. En este caso sí, claro. En este caso es malo para lo que queremos probar, que en este caso es la cerveza, pero que mucha gente, bueno, pues le da igual o no es consciente, aprecia, quizá. ¿no? Exacto. Entonces, un poco la forma adecuada de servir una cerveza es como habéis visto, inclinando el vaso a 45 grados, pero antes de esto tenemos que tenerlo humedecido. Es decir,
Basta con, hemos tenido nuestra vajilla en el lavavajillas, o lo hemos Una fregado a mano. vez limpio. Eso es, una vez limpio, lo cogemos de la estantería, de tu vitrina, donde lo tengas, y lo enjuagamos con agua fresca. Y ya está, lo escurrimos bien y ya está. Y queda perfectamente preparado. Como verás, la formación de espuma ha sido perfecta, pese a que es una cerveza que no tiene gluten, vemos que la formación de espuma ha sido muy buena. Es buena, ¿no? Que es uno de los hándicaps que tenemos en la cerveza sin gluten. Lo mismo que en el pan, la falta de gluten lo que provoca es que tengamos una falta de elasticidad, ¿no? Y que el pan se rompa, se descrebreje. En la cerveza perdemos un poquito de cuerpo, esto sí es cierto, pero si hay un buen proceso de elaboración, la formación de espuma bueno, pues es ideal, ¿no? En este caso, además, ese aclarado de agua que decía favorece la formación de espuma. Favorece que la formación de espuma sea correcta, y también podemos ver incluso la carbonatación, ¿no? Sí. Es una carbonatación de burbuja muy fina y parece y casi muy activa, ¿no? Parece casi de un cava. Casi un cava, ¿verdad? Es un champán, poco, algo efectivamente. similar. Verás que es un poco turbia también. Esto es porque nuestras cervezas no están ni pasteurizadas ni filtradas, y por tanto mantiene mejor las sensaciones organolépticas de la cerveza. Sí, sí, en aroma es cerveza, claro. Probemos. No sé si has notado en nariz un punto especiado. Pero muy ligero. Muy ligero. Luego en boca se aprecia algo más, pero también es una cerveza, como digo, por el estilo, que no lo he comentado antes. Blonde y Triple son dos estilos clásicos belgas, y en nuestro caso llamamos a estas dos cervezas como el estilo que es decir, Blonde y Triple. Y Blonde sobre todo se caracteriza por eso, tener un matiz especial, o que viene por la propia cepa de levadura, por las sustancias químicas que se generan durante la fermentación, y aquí están presentes pero muy ligeras, ¿no? Blonde sería un paso lógico para aquel consumidor que quiere pasar de una cerveza lager comercial, dar ese saltito, un paso más para tener una cerveza igualmente muy bebible y refrescante, pero que le aporta ciertos matices de aroma y sabor. Panadería. Exacto, el grano de cereal se nota mucho. Cereal, aquí, efectivamente. algo que le hemos dicho son los ingredientes: malta de cebada, agua, lúpulo y levadura, nada más. Todo lo que puedas apreciar de especias, de masa de pan, de cierto amargor, un punto cítrico, floral, todo pero esto, muy ligero, el amargo todo es muy ligero. Es muy ligero. Sí, aquí en 28 en general siempre hablamos de sutileza, de matices muy sutiles. No queremos nada agresivo ni nada extravagante, bueno, pues con la idea de llegar a cuantos más consumidores mejor, ¿no? Sí, 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 está muy rica. Perfecto. ¿Y qué diferencia tenemos de Blondie con Triple? Con Triple. La graduación, para empezar, veremos que es una cerveza, si quieres, la voy sirviendo. Sí, sí, sirviendo, por favor. Y así probamos las dos antes de encender este que dorsé. O sea, 45 grados de inclinación. 45 grados, servimos despacio porque tenemos que ver también de qué manera se va formando la espuma, si genera mucha o genera poca. Lo vas graduando tú en el servicio. Efectivamente. Aquí vemos en la copa también el antiguo nombre de la cervecería, de Caulier. Caulier. Ajá. En el color la veo como más... Más oscura, ¿no? Sí, un poquito como más hacia anaranjado. Más anaranjado, casi tirando a ámbar. Como un poco... Sí, efectivamente. También turbia, mucha actividad carbónica, si te das cuenta, incluso sí, más que antes. Esto es que la copa, la forma que tiene, también favorece esta generación de carbónico, ¿no? Esta generación de espuma, fíjate. Sí, yo no sé si la cámara es capaz de apreciarlo, pero es increíble, ¿no? Se ve perfectamente. Sí. Y quizá incluso hasta la burbuja más fina que... Sí, sí, aquí da esa sensación más de cava aún, ¿no? Sí. De un buen espumoso, ¿no? Igual, vemos que la formación de espuma se ha generado muy bien. Esto lo ha favorecido también el haber enjuagado la copa antes. Y aquí sí apreciamos más complejidad, ¿no? Sí, sí, pero un aroma como cítrico, dulce... Incluso fruta escarchada, ¿eh? A mí me recuerda melocotón en almíbar. Eso es, eso es.
O sea, la diferencia entre blonde y triple, aparte de la graduación alcohólica, aparte del color, lleva un poquito más de malta, un poquito más caramelizada, por eso también puede resultar en la entrada del trago un poco más dulce que la blonde. Sí, Pero tenemos estas notas más afrutadas por la fermentación, ¿no? por los ésteres, que llamamos, es el nombre técnico, ¿no? ¿Triple significa que tiene alguna fermentación más? Triple, hay varias teorías y nadie sabe cuál es cierta realmente, ¿no? Porque se empezó diciendo que triple podía ser una triple fermentación, es decir, fermentar 3 veces la cerveza, añadiéndole más mosto, más azúcar. Eso es lo que me ha venido a mí a la cabeza. Claro. Otros piensan que triple, la denominación triple, viene de las cerveceras trapenses, que denominan a sus cervezas también como blonde, double, triple, ahora cuádruple también. Y hay gente que piensa que es el triple de alcohol o el cuádruple de alcohol, o gente que piensa que es que tiene 3 maltas o que tiene 4 maltas. Esto no se sabe muy bien. Lo que sí es cierto es que según vamos aumentando la nomenclatura, es decir, triple, cuádruple, sí aumentamos la graduación alcohólica, pero no hay una correlación exacta directa entre una cosa y la otra. Efectivamente. Y de hecho, puedes tener una triple con 10, 11 grados, esta tiene 9, y tener una cuádruple también con 11, 12 grados, o sea, que estarían muy en el límite, ¿no? Entonces, lo que define el estilo son diferentes organismos, por ejemplo, uno de ellos es el BJCP o la Brewers Association de Estados Unidos. Estos son los organismos que definen las características que deben cumplir determinadas cervezas para denominarse de una manera o de otra. Es decir, para que sea blonde tiene que tener un rango de color, tiene que tener cierta actividad carbónica, tiene que tener cierto perfil aromático, cierto perfil de sabor, cierta graduación, etcétera. Ajá. Cierto amargor, todo esto es medible, ¿no? Lo mismo que medimos el alcohol, podemos medir la intensidad de color, podemos medir la intensidad de amargor. Entonces, cumpliendo todos estos requisitos, tu cerveza puede estar dentro de un estilo o de otro. La fijación del color, ¿de qué forma se hace? ¿Te lo da el lúpulo, te lo da el cereal? El color siempre viene dado por el cereal. O sea, el cereal, la malta de cebada, dependiendo del nivel de tueste que tenga, va adquiriendo más color. Y entonces la cerveza se adquiere más o menos color, y aparte del color, las intensidades de aroma y de sabor que aportan las maltas. Es decir, vamos desde grano de pan hasta torrefactos casi astringentes, ¿no? de chocolates o de cafés, incluso, regaliz, etc. Entonces, el color, por regla general, el color siempre lo aporta la malta, los sabores dulces siempre los aporta la malta también, los sabores más amargos, cítricos, frutas tropicales, herbales, florales, pueden venir por la parte del lúpulo, y luego, dependiendo de la fermentación, también aporta diferentes matices a la cerveza. Entonces, por eso también muchas fábricas tienen su propia cepa de levadura, porque una cepa de levadura puede aportar más o menos matices de una determinada fruta o de una determinada especia. Le confiere un perfil muy definido para esa cervecera. Pues mira, te voy a hablar un poquito de Quai d'Orsay. Supongo que tú, como fumador de habanos que eres, conocerás la marca, ¿no? Yo me lo puedo ir entendiendo, ¿verdad? Faltaría más. Sí la conozco. Acompáñame. A eso hemos venido, ¿no? Sé que es francesa, que solo estaba desde hace unos años en el mercado francés, y desde hace un tiempo para acá se ha introducido en el mercado español. Sí, ¿no? Fue en la década de los 70, el presidente de Francia en aquel momento, en el año 73, Giscard d'Estaing, que era fumador de habanos. Él habló con Fidel Castro, con Cuba, para pedirle que le hicieran un habano que se convirtiera en identidad, al igual que el champán o los quesos, etcétera, los brioches y todas estas cosas, en identidad francesa también, y que representara la identidad francesa, es decir, la elegancia, la sofisticación, el buen hacer, etcétera. Y le propusieron a Giscard d'Estaing las ligadas que tiene la marca Quai d'Orsay, que es una fortaleza suave, que en general vamos a tener notas amaderadas, quizá un poco secas en el inicio,
frutos secos como la avellana, recuerdos florales de hierbas secas, de heno, pero todo con mucha elegancia, también un puntito de ahumado muy sutil y una especia también muy sutil, muy bajita, una nuez moscada o una cosa, una vainilla, una cosa así. De hecho, el nombre lo toma Quai d'Orsay, de una de las avenidas más famosas de París, que casualmente coincide con que en aquellos años el distribuidor entonces de habanos tenía ubicadas allí sus oficinas y decidieron darle ese nombre, pues un poco en relación a todo esto que te estoy contando, y se lanzó al mercado con una serie de vitolas, sobre todo la más emblemática que tenía era el Coronas Claro Claro, un tabaco también muy suave, que en la actualidad el Coronas Claro Claro ya no existe, está el Coronas Claro, que junto con este número 54 que se presentó en el 19 Festival del Habano en 2017 y el número 50 también, a la vez conforman hoy el portfolio, que de momento es pequeño, aunque ya se presentó en el Festival del Habano Virtual, en el Habano World Days del 2021, el hermano que está entre el 54 y el 52, perdón, y el 50 que es el 52, y que nos llegará en poco tiempo para el mercado, y además se ha convertido también en una marca internacional, no solamente exclusiva para el mercado francés. De hecho, en el año 2019 se lanzó la primera edición limitada de la marca, que eso ya te da una idea de la importancia que tiene la marca, que fue el Quai d'Orsay Senador. Es un grandísimo tabaco. Como te decía, suave, floral, fresquito, y es una marca que, como ves, la anilla que tiene es espectacular. Muy francesa, ¿no? Sí, También, sí, sí, muy todo va acorde con esa elegancia, las utiliza, el savoir-faire, todo ese saber hacer, etcétera, etcétera. Esta vitola es un Edmundo grueso, tiene el mismo largo que el Edmundo de Montecristo, pero 2 puntos más de cepo. La primera vez que se hizo esta vitola se lanzó para Vegueros, en el Vegueros, si no recuerdo mal, Vegueros Entre Tiempos, que también es un Edmundo grueso, pero luego ya se hizo en exclusiva también para la marca Quai d'Orsay, que es este tabaco que tenemos ahora en la mano y que vamos a maridar con las dos cervezas, a ver qué sensaciones... Vamos a ver, yo por la decisión y por las primeras caladas creo que van muy de la mano con la Blonde, ¿no? Esa es matices la idea, especiados florales, claro, cítricos. porque luego nos va a subir un poquito en intensidad, aunque la marca se cataloga como suave, quizá este número 54 va a ser suave a medio en el último tercio, un pelín, es muy sutil, como todo lo que estábamos hablando, va a ir todo muy equilibrado a lo largo de la fumada, y pues sobre todo para los que gustan de fortalezas suaves. O pongo por ejemplo a media mañana, un domingo, que no hay que trabajar, etcétera, que tienes asueto después de un buen almuerzo, pues viene maravillosamente bien un tabaquito suave, y si lo acompañas con una cerveza como Brasserie 28, en este caso la Blondie, vamos a probarla. Vamos a ver. Porque lo que me sorprende es que todas las cervezas tienen un punto de amargor, pero aquí igual es muy sutil, es muy elegante, no es nada agresivo. Es lo que te comentaba antes, ¿no? En 28 siempre jugamos con las sutilezas. Entonces, Blonde ya de por sí en el estilo no debería ser una cerveza excesivamente amarga. Sí, una cerveza refrescante, con un punto cítrico, un punto floral si quieres, un punto especiado, pero el amargo debe ser contenido. Fíjate, Entonces, los lúpulos también es que es un mundo aparte, ¿no? Porque el lúpulo, aparte de que hay cientos de variedades, y dentro de esas cientos de variedades ya se están jugando con híbridos, ¿no? De unos con otros para sacar diferentes perfiles de aromáticos y demás, están los lúpulos nobles, ¿no? Esta cerveza lleva lúpulos nobles los llamamos a los lúpulos típicos de centroeuropeos, ¿no? De Bohemia, alemanes, etcétera, que aportan un amargor, ¿cómo decirlo? Limpio, ¿no? Yo creo que es lo que mejor lo define, amargor limpio, que no es nada astringente, si acaso un punto floral, un punto herbal, pero un amargo muy ligero, muy limpio y muy elegante, ¿no? Que es lo que se trata de en esta cerveza. Es curioso en la combinación con la Blondie, que es muy refrescante, esas notas de cereal, de panadería, con el tabaco,
el posgusto que me queda me sube un poquito los tostados del tabaco, me sabe más a tabaco, me sabe mucho más a tabaco, la especia me lo suaviza un poquito, pero me la baja y queda una sensación muy tabaquera en la boca. Que, aunque tengamos el carbónico, que yo creo que el carbónico este nos ayuda, que es tan sutil también, a hacer un efecto, digamos, limpieza. Sí, eso es. Hacer un efecto limpieza, y que cada bocanada que recibes está muy cargada de los matices del tabaco, pero haciendo un buen equilibrio. Yo Sorprendente. creo que aparte de ese equilibrio, también la presencia aromática y de sabor del grano de cereal lo que hace es esto, ¿no? Apagar un poco las notas más las dulces, aristas, ¿no? Del tabaco. Sí, esas Y entonces, posibles aristas que pudiera eso tener. es, ¿no? Y bueno, yo creo que van muy de la mano, ¿eh? Es lo que te decía antes, ya solo por la descripción que estabas dando ya me lo estaba imaginando, ¿no? Voy a probarla con la triple, que es un poquito más intensa que la blondie, también sin gluten, igual que la blondie. Y me sorprende lo que aguanta también la espuma. Sí, Tiene mucho aguante. es lo que te decía, ¿no? Hay cervezas que al final Sí, pasan 3 a ver, minutos. el tema de la espuma es una característica importante de la cerveza, pero también dependiendo de los estilos. Hay estilos de cerveza donde la espuma es prácticamente inexistente o muy volátil, ¿no? En el caso de blonde o de triple, por definición deben ser espumas o cremas o corona de espuma que se mantenga bastante en el tiempo, ¿no? Con consistencia más o menos buena y densa y que se mantenga durante largo tiempo en la copa. Pero es lo que te decía antes, ¿no? Mucha gente en las cervezas sin gluten lo que perdemos es esto precisamente, ¿no? La formación de espuma la perdemos un poco. Pero no es tan importante la espuma. Esto no quiere decir que la cerveza esté mal elaborada, no, para nada. O sea, hay estilos donde viene muy bien para conservar bien. A ver, en todos los estilos viene bien mantener una buena corona de espuma, ¿no? Eso te va a hacer que retenga bien el carbónico, que retenga los aromas y que se habla mucho también de la oxidación de la cerveza. Yo en el servicio a la hora de tomarla. A la hora de tomarla. Hombre, a ver, si dejas la cerveza ahí una hora, evidentemente Pero eso es un pecado. Es un pecado, evidentemente, es un pecado. Dejar una cerveza una hora. Pero que, claro, hay mucha gente que se tira 40 minutos con una copa de cerveza, pues claro, al final la oxidación y la falta de espuma te va... Y además se va a calentar. Aparte que se va a calentar. Bueno, depende del tipo de cerveza también, el que se caliente o no. Tardan más o menos tiempo. A temperar, ¿no? Pero hay cervezas, por ejemplo, y como norma general podemos decir que cervezas oscuras y más alcohólicas se toman a una temperatura superior. Un poquito más alta. Temperatura superior hablamos de 12 grados, 10-12 grados, no más. Entonces, claro, siempre viene bien que la temperatura de servicio sea adecuada, porque a esa temperatura eres capaz de apreciar todos los matices todos esos matices. La cerveza, ¿no? Pero tú sabes que en España en general el concepto cerveza es muy fría. A nivel, en las comerciales, por lo menos. Tiene su razón. En las comerciales. Tiene su razón y yo voy a intentar explicarlo y no es hablar mal ni de cervezas comerciales ni de grandes volúmenes de producción, ¿no? Porque hay cervezas comerciales de grandísima calidad, ¿no? Incluso pasteurizadas, ¿por qué no? Y filtradas. Pero sí es cierto que en España estamos acostumbrados a eso, cerveza comercial, que es cerveza que no aporta prácticamente nada de sabor ni de aromas. Casi más un refresco. Es un refresco, entonces es como un agua con gas, con una nota amarga, pero no te aporta gran cosa. Entonces, cuanto más fría, mejor. O sea, quiero decir que, sí, a ver que no se me malinterprete, ¿no? Pero si sí, yo, que no vas buscando el descubrir ciertos matices. El otro día, por ejemplo, en una de las catas aquí, a las que sabes que asisto habitualmente, alguien decía, es que hay destilados que están elaborados para combinarse, para hacer combinados. Correcto. ¿No? En la cerveza, pues puede pasar lo mismo. Hay cerveza que están elaboradas para consumirse rápidamente. Vamos a compararlo casi como un cigarrillo. El puro necesita su tiempo, tiene su calidad, eso es. Tú aprecias sus como matices. decía Jeremy Irons cuando fue estrella invitada, no recuerdo, en el Festival de Habano, creo que fue en el 2007 o 2008, que él decía que, con perdón de la expresión,
que fumarse un cigarrillo era como tener sexo y fumarse un habano era como hacer el amor. Pues un poco extrapolándolo al mundo de la cerveza puede pasar lo mismo. Hay cervezas que están elaboradas para consumirse muy frías y en jarras congeladas en el congelador de casa con el pescado, porque no te va a aportar mucho más. Mucho ¿no? más, efectivamente. Entonces, yo creo que esa es un poco la cuestión, que estamos acostumbrados a denominar cerveza solo a este tipo de cervezas. Son cervezas lager, prácticamente, bueno, que no te aportan gran cosa, ¿no? Entonces, poco a poco sí vamos avanzando en el mundo de la cerveza. En culturizar. Y claro, y yo lo que digo siempre, o sea, si no te digo que no consumas cerveza comercial, si yo también la consumo, si yo mañana me voy contigo al bar de la esquina y tomo lo que tenga que tomar. Correcto. Pero si vas a tener tu momento, si vas a coger un buen habano, si no quieres un destilado, porque a mí a veces ya me está pasando, ¿no? Que los destilados me saturan más, ¿no? Entonces me cuesta, y depende en qué época del año, pues y del momento me puede costar más o menos, ¿no? Entonces la cerveza siempre tiene ese punto refrescante, ¿no? Que a veces no lo tiene un destilado, ¿no? Yo creo que la cerveza es ¿qué voy a decir yo, no? Pero creo que es uno de los mejores maridajes que hay para Fíjate, un buen habano. con la triple, aunque se mantienen esos matices que me ha subido un poco con la Blondie, más tostados, un poquito ahumados, etcétera, me rebajaba la Blondie la parte de la especia, pero con la triple me vuelve a salir la nuez moscada, las avellanas, la parte floral, la parte cereal, pero me hace una combinación casi como si me estuviera tomando una copa, un trago largo. Sí. Como si me De estuviera hecho, tomando un es trago un largo. poco la diferencia, que antes me preguntabas por las diferencias entre las dos cervezas, esta es una de ellas. Esto es una cerveza de trago largo, por eso también he querido servirla en este tipo de copa. Por cierto, yo entiendo que en casa no podemos tener una vajilla para cada producto, cosa. para cada cerveza, para cada estilo, para cada destilado, ¿no? En el caso de la cerveza, una buena copa de vino es ideal, Perfecto. perfecta para cualquier tipo de cerveza. Para Sí, cualquier sí. tipo de cerveza. Yo si voy a un bar y me ponen una cerveza en una copa de vino, Maravilloso. súper agradecido, te lo digo de verdad. Maravilloso. Entonces, una de las diferencias precisamente es esta, ¿no? Cerveza de trago largo, más reposado, más tranquilo, como una copa. Ya son 9 grados, la licorosidad se nota, el Sí, alcohol se nota. es más carnosa, más Exacto, densa. exacto. Y el alcohol también ayuda a que los matices dulces sean un poquito más intensos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que está pasando con el tabaco. con el Estamos tabaco. bajando la dulzura, el dulce del tabaco para que salgan más las especias. Pero maderas. queda estupendamente, Para finalizar, estamos hablando de cerveza que se puede tomar como aperitivo, con una comida, a media tarde, en una cena. Si tú tuvieras que hacer una recomendación de estas cervezas para un almuerzo, para una comida, ¿qué productos recomendarías, entre comillas, que equilibraran mejor tanto con la Blondie como con la triple? Si no quieres fallar, si no estás muy experimentado en el tema de maridajes y no quieres fallar, por ejemplo, una comida en tu casa con, Sí, con este unos tipo de amigos, cervezas, tal. tanto con una como con otra, el queso no falla nunca. Pero que eso es Un muy... buen queso. Entonces, ahora es lo que tenemos que diferenciar. Claro. No te puedo poner un queso fresco con la triple, porque se la va a comer. come. Entonces, con la triple, un queso más maduro, un queso manchego curado, por ejemplo. Incluso un queso azul, si me Queso apuras, azul, un muy Roquefort, bien. iríamos un poco más por ahí. Y con la Blonde podríamos jugar un poco más, incluso podríamos poner ya fuera de los quesos, que iría un queso un poquito, bueno, pues... Un semicurado. Un semicurado, bueno, otro tipo de, Sí, algo de más- quesos más algo más- ligeros, ¿no? algo más ligero. Más ligero. También podríamos meter algún encurtido, Ah, muy bien. por ejemplo, ¿no? Un aperitivo, la Blonde como un aperitivo está muy bien, y la triple de aperitivo o de postre. A mí me pones al finalizar una comida, como hacen los franceses, ¿no? Los quesos al final de la comida. Correcto. Y me pones una copita de triple y Sí, encantado sí, de la vida. o como en Asturias. No estamos Como en acostumbrados, Asturias ¿no? Esto también, que es cierto. muy habitual Claro, el terminar pero no con el estamos queso. acostumbrados ni a los quesos en el postre ni a la cerveza en el postre, ¿no? A nivel general, Entonces efectivamente. es un poco sorprendente, pero bueno, yo lo que digo siempre a la gente,
que prueben. O sea, yo por mucho que cuenten las catas a los eventos, que prueben, si es que no hay otra manera. Que experimenten. Experimentar. Y fuera clichés, fuera mitos, abre tu mente abierta, disfrutar como estamos haciendo nosotros ahora con las cervezas Brasserie 28, Blondie y Tipe, con este Quai d'Orsay número 54, que vamos a seguir disfrutando nosotros aquí tranquilamente, y agradecer a todos los televidentes que nos hayan seguido, que prueben las cervezas Brasserie 28, si es con un Quai d'Orsay mejor, pero hay otras marcas que pueden ir también muy bien. En este caso yo hablaría de Odio de Monterrey, de H. Upmann, que pueden dar mucho juego para este tipo de cervezas y romper ese mito de que la cerveza no va bien con los habanos. Que es un hándicap y un lastre que llevamos arrastrando muchos años, ¿no? Sí, el concepto de que muchos cerveza y clichés habano, preconcebidos, sí, que cuando lo pruebas realmente, también ocurría con el champán por el carbónico, etcétera, pero hoy hemos dado un pasito más, así que muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy y traernos estas magníficas cervezas, que los que sean celíacos que las disfruten. Exacto. Y los que no sean celíacos también, efectivamente. También. Así que muchas gracias a todos, os esperamos en la próxima y muy buenos humos.